Hola queridos hermanos, vamos a empezar a hablar sobre el catecismo de la Iglesia Católica. En nuestros programas anteriores, en la introducción, decíamos que el catecismo es toda una exposición orgánica y sistemática de los contenidos de la fe y de la moral católicas, es decir, que es toda una exposición que va en orden, que tiene una articulación lógica. Y en la primera parte del catecismo nos habla precisamente de la base de todos esos contenidos, que es el credo que tú y yo profesamos en cada solemnidad o cada vez que vamos a una Eucaristía un domingo, el credo que es la fe de la Iglesia. Y en esa primera parte hay un primer capítulo que tiene por nombre El hombre es capaz de Dios. Solamente quiero que pienses esto antes de que empecemos. Cuando tú profesas el credo, estás recordándote, y Dios se vale de esa hermosa oración para recordarnos que Dios sale y siempre está saliendo al encuentro con nosotros, y que tú y yo estamos llamados a salir para dejarnos encontrar del Señor. Así que, ¿cómo nos podemos encontrar? ¿Cómo sabemos cómo es la manifestación de Dios en el día a día? ¿Cómo podemos reconocer su presencia? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Está con ustedes Leo Barreto, de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, y este es su programa Nido de Formación. Bienvenidos. Bueno, muy bien, entonces, recordemos, estamos empezando la primera parte del catecismo, que es la profesión de fe. Y en la primera parte encontramos el capítulo primero, que es El hombre es capaz de Dios. ¿Qué significa que el hombre sea capaz de Dios? ¿Qué significa que, o en otras palabras, cómo puede el hombre tener acceso a Dios? Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 27 que Dios siempre ha puesto el deseo de buscarlo a Él en el corazón del hombre. Es decir, que dentro del corazón tuyo y mío está inscrito el deseo de buscar a Dios desde siempre. El hombre está creado por Dios y para Dios, nos dice el catecismo. Y Dios no cesa siempre de estar saliendo al encuentro de cada uno de nosotros. Por eso decíamos que cada vez que profesamos la fe es como una manera de recordar cómo Dios se hace el encontradizo. Solo en Dios es como el hombre puede llegar a encontrar su verdadera felicidad y su verdadera libertad. El hombre siempre ha buscado la felicidad y la libertad de diferentes maneras, que no es otra cosa que buscar a Dios mismo. El hombre siempre se ha refugiado en expresiones, por ejemplo, de oraciones, de sacrificios, en expresiones de meditación, de culto, de muchas maneras, que por eso solo el ser humano está expresando su búsqueda hacia Dios. Por eso el catecismo nos dice que el ser humano en esencia misma es un ser religioso. Muchas veces decimos que la persona religiosa es la que pertenece a una comunidad religiosa por esencia, o a un sacerdote o a una religiosa. Sí, pero tú y yo y cualquier ser humano es un ser religioso por esencia, porque siempre está buscando a Dios de diferentes maneras. Ahora, esta búsqueda de Dios es rechazada por muchos medios que se ofrecen en el mundo. El catecismo nos dice unos medios tan concretos como, por ejemplo, los afanes del mundo, el mundo con sus problemas, la ignorancia, que la hablábamos en la introducción de este tema del catecismo, la ignorancia que nos lleva a tener una inmadurez en la fe. Otro medio que nos lleva a rechazar o a alejarnos de Dios, la riqueza, el tener, el querer, el poder. Otro medio también que nos lleva a alejarnos de Dios, la indiferencia religiosa, el pretender que no somos religiosos y que no me interesa nada religioso como tal. El mal ejemplo, el antitestimonio de los creyentes también es otra manera que aleja no solamente a la persona misma, sino que aleja a los otros, porque no están viendo una coherencia. Otra forma de alejarnos de Dios
las corrientes del pensamiento religioso que son hostiles, que atacan no solamente a la Iglesia Católica, sino a la existencia de Dios mismo. Y otra forma de alejarnos de Dios, de rechazar a Dios, de no querer buscar a Dios, es también a través del pecado. El pecado mismo que no solamente nos aleja de Dios, sino que pretendemos ocultarnos de su presencia. El pecado que tanto tú y yo sufrimos en el día a día y que lastima no solamente el corazón de Dios, sino que nos estamos lastimando a nosotros mismos. Así que a pesar de que el hombre pretenda rechazar lo religioso o rechazar a Dios mismo o no quiera o no esté interesado, entre comillas, buscar a Dios, pero que lo busca su felicidad a través de otras maneras, que es buscar a Dios, puede ser erróneamente. Muchas veces buscamos y nos refugiamos en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni mucho menos con la Iglesia Católica, pero que está buscando el hombre su propia felicidad. Y a pesar de eso, mis hermanos, el Catecismo nos dice en el numeral 30 algo tan hermoso, y es que Dios no cesa de llevar al mundo y al hombre mismo a buscarlo a Él. Dios, el hombre, a pesar de todo lo que haga, siempre Dios está buscando llevar, como ese buen papá lleva a su niño, siempre hacia el buen camino, siempre corrigiéndolo, siempre tomándolo de la mano. Dios crea al hombre para que sea feliz, y para que pueda ser feliz, pues requiere, nos dice en el numeral 30 del Catecismo, nos dice que se requiere un esfuerzo en tres áreas especialmente para que el hombre pueda ser feliz. Un esfuerzo en su inteligencia, un esfuerzo en su voluntad, pero es una voluntad recta, buscando la rectitud de voluntad en el día a día. Y por último, para que el hombre pueda ser feliz, debe tener un esfuerzo en su testimonio hacia los otros. Es decir, porque eso es importante, hablábamos de que el antitestimonio aleja, pero aquí, para que podamos ser felices y hacer feliz a otro, necesitamos de ser buenos canales de testimonio cristiano que ayuden a que otros también encuentren ese deseo y esa búsqueda de Dios. Ahora, Dios siempre sale al encuentro, como lo decíamos, pero en el hombre mismo está llamado, dice el Catecismo de la Iglesia, a conocer y amar a Dios. Mi pregunta es, la pregunta que nos haríamos, ¿cómo podemos conocer y amar a Dios si precisamente el hombre es capaz de Dios, como lo dice el Catecismo? ¿Qué medios nos enseña la Iglesia para poder aprender a conocer la presencia de Dios? Bueno, vamos a explicarlos a continuación, que son las vías que prueban la existencia de Dios en nosotros. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas pruebas de la existencia de Dios? ¿De qué manera o cuál es la forma como Dios se manifiesta a cada uno de nosotros? El Catecismo nos enseña dos formas fundamentales. La primera de ellas, a través del mundo, y la segunda, a través del hombre mismo. ¿Cómo Dios se manifiesta al hombre a través del mundo? Sencillo. El Catecismo da tres características básicas: a través de su belleza, a través del contenido y a través del orden. Que eso demuestra otra cosa diferente que la perfección de Dios, a través de la belleza, el contenido, el orden. Vamos a explicar de una manera muy sencilla, en pocas palabras. Yo creo que para eso necesitamos de la gracia de Dios, es decir, pedirle al Señor la gracia y el don del Espíritu Santo para que tú y yo podamos entender, a través del don de la contemplación, descubrir cómo Dios se manifiesta a través del mundo, en cosas tan sencillas como cuando tú y yo nos levantamos y en la mañana o por un instante en el día te quedas contemplando el cielo y ves la grandeza, la majestuosidad, la belleza, la cantidad de colores y de formas que el cielo nos regala, y que uno dice, ¿cómo el hombre puede hacer esto? Esto no lo puede hacer el hombre, esto necesita la mano de un creador, de un maestro de maestros. ¿Cómo es que, por ejemplo, el hombre que ha intentado crear tantas cosas e inventar tantas cosas maravillosas, algunas por cierto, ha descubierto el hombre el piloto automático? Piensa por un instante en lo siguiente. Algún autor alguna vez decía,
¿existe algún piloto automático que pueda hacer que el avión se maneje solo, construya su hangar solo, ese avión solo se llene, se tanquee su combustible él solo? Es más, ese avión solo, sin ayuda del hombre, pueda construir otros aviones y esos otros aviones puedan construir otros y así sucesivamente. No, el hombre no ha llegado hasta allá, pero Dios sí ha creado una criatura capaz de hacer todo esto. El pájaro es capaz de crear su propio hangar, que es su nido, buscar su propia gasolina, que es su alimento, y generar a través de un huevito otros pollitos o aviones, si se puede llamar así. Es maravilloso lo que a través de las pequeñas criaturas Dios se puede manifestar si tú no lo habías pensado. Vamos todavía aún más allá, el huevo mismo. El huevo mismo, cuando tú te lo vas a comer, tú ves, por ejemplo, la yema, ves la yema y la clara, pero ves allí en el huevo cuando te lo sirven, ves el pico, o ves los ojos, o ves las plumas, o ves las alas. No, tú no puedes decir, aquí está el pico, aquí están las plumas, aquí están las alas, aquí están las... No, ves el huevo ya listo para que tú te lo puedas comer. Pero si tú coges ese huevo, lo pones a 40 grados durante cierto número de días, pues lo más maravilloso es que de ese huevo, de esa clara y esa yema, va a salir un pollito. Y si lo dejas allí y le das el alimento y las condiciones necesarias, ese pollo en el día de mañana va a generar otros huevos y así sucesivamente. Es lo más maravilloso de cómo la naturaleza lleva un proceso, un orden en sus etapas de evolución, pero que necesariamente necesita de un maestro, de un creador, de un arquitecto que lleve control de esa naturaleza. El hombre no ha llegado con la tecnología necesaria a poder inventar algo semejante. En algo tan sencillo. ¿Sabes una cosa? Dios definitivamente se manifiesta más en las cosas pequeñas, más que en las cosas grandes. Ponte a pensar, por ejemplo, la capacidad que tiene una araña para generar kilómetros y kilómetros de telaraña. O más de 20.000 ojos que tiene una sola mariposa. 20.000 ojos en el ojo de una mariposa. Eso es ¿qué invento del hombre es capaz para colocar en una criatura tan pequeña tal cantidad de ojos? No, el hombre no lo puede hacer. Sin embargo, Dios lo hace. Dios lo hace tan maravilloso. Y así sucesivamente, si uno se pone a mirar en todo lo que hay en la naturaleza, ¿qué avión creado por el hombre es capaz de andar hacia atrás y hacia adelante? Ninguno. Hasta ahora no hay ningún avión que sea capaz de andar hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Algún refrán dice que es más difícil que un avión de reversa. Pues en Dios no. En Dios ha creado un animalito que se llama el colibrí, que tiene una puntica larguita y que llega a la flor, succiona el néctar, da hacia atrás, que no recuerdo cuántas aletazos da por segundo, que es algo maravilloso. Toca con unas cámaras especiales poder ver el aleteo de este animalito tan bello, y moviéndose hacia atrás se dirige hacia otra flor y hace la misma ejercicio. Eso ningún avión lo puede hacer. El hombre todavía no ha podido crear un avión que pueda dirigirse en zigzag, tampoco lo ha podido inventar. Sin embargo, si tú ves una mosca, ¿cómo puede volar una mosca? Claro que vuela una mosca así en zigzag, precisamente en zigzag es como se mueve. Y todo eso nos demuestra la belleza y la perfección de Dios a través del mundo. Sin embargo, Dios también se manifiesta no solamente en lo externo, sino también en lo interno, en cada uno de nosotros. Algunos nos llaman animales racionales. Sin embargo, yo no conozco el primer perro que sufra de una crisis existencial, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libertad, conciencia, aspiración hacia lo infinito, dice el catecismo. Me parece muy lindo esto. Y el hombre mismo siempre está abierto hacia la verdad y hacia la belleza. Es decir, todo esto, este conjunto de características, libertad, conciencia, aspiración hacia lo infinito, abierto hacia la verdad y hacia la belleza, eso son semillas de eternidad que tú y yo tenemos. Ningún animal lo tiene. Yo no conozco ningún perro que tenga crisis de conciencia, que no le encuentre sentido a su vida, que esté depresivo o que de pronto quiera buscar algo más allá de su perra vida, llamémoslo así como perro que es. No estoy despreciando los perritos,
simplemente como cualquier animal que hay en la naturaleza. Un animal no tiene conciencia, un animal no tiene sentido de verdad o de belleza, no se va a estar viendo en un espejo a ver si quedó lindo o no. El hombre mismo está buscando eso que tú y yo tenemos por ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Esas son semillas de eternidad, nos dice el catecismo. Así que la iglesia nos está enseñando, mis hermanos, que verdaderamente Dios puede ser conocido. Y puede ser conocido a través de la razón humana. La razón y la fe son dos hermanas que hoy en día siempre nos las están tratando de colocar como algo separado, pero por el contrario, los grandes científicos que han existido en la historia siempre han reconocido la presencia del Creador. Solamente históricamente, hasta un cierto punto, por allá en la Revolución Francesa, que empezaron a haber ciertos cambios de ideología, pero no eran porque no quisieran reconocer un creador, sino era más por querer afectar la institución de la iglesia de diferentes formas, y una de las formas que querían hacerlo era precisamente negando la presencia del creador. Pero en fin, eso es parte de otra historia de la iglesia, de las bellas historias, porque allí aprendemos. Pero sí, la iglesia nos enseña que a través de la razón humana el hombre puede tener acceso a descubrir al Señor. Y como lo decía al comienzo, necesitamos de la gracia del Espíritu Santo para poder entender esto. La necesitamos, tener ese espíritu de contemplación, que tú disfrutes lo más mínimo, hasta cuando ves tus propias manos y descubres la belleza de la perfección en lo que tú tengas, en lo que tú eres, como aceptándote como tú eres. Eso se llama la revelación, dice el catecismo, la revelación de Dios en el hombre. Cuando Dios se revela en el hombre, con la gracia y con el influjo del Espíritu Santo, allí no hay cabida a la falsedad, allí no hay cabida a la duda, allí no hay cabida a que podamos llegar a decir que somos ateos. Realmente no debería haber ateísmo, porque la persona que se niega a creer a Dios es la persona que sencillamente está como con los ojos cerrados y no quiere ver la luz que la tiene ahí al frente suyo. Decir no, que no existe la luz, es decir, que no quieres abrir los ojos, que eso es diferente. Entonces, en conclusión, mis hermanos, todas las criaturas poseen esa semejanza de Dios, en su belleza, en su bondad y en su verdad. Belleza, bondad y verdad son características que tiene toda criatura de Dios, y en el hombre están en esas semillas de eternidad. Pero hay una manera concreta como Dios se manifiesta, si tú no te habías dado cuenta, no solamente en el mundo y en el hombre. Dios da una apuesta, digámoslo así, aún mucho más arriesgada, va mucho más allá y quiere demostrar para que el hombre no tenga la más mínima duda de que verdaderamente el Señor está con nosotros. ¿Cuál es esa apuesta? ¿Cómo es que Dios se manifiesta ya de una manera concreta? Vamos a ver. Muy bien, si todos y cada una de las criaturas de Dios tiene esa semejanza con su Creador, y especialmente nosotros, los seres humanos, como hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Él, pues hay una manera específica como Dios se revela a cada uno de nosotros, para que el hombre pueda descubrirlo, para que no haya excusas. ¿Cuál es la forma en la cual Dios se la juega el todo por el todo para que tú y yo creamos en su existencia? Pues bien, mis hermanos, decíamos que Dios sale al encuentro, y salir al encuentro en Dios, eso tiene un nombre, y eso se llama revelación. Cuando Dios sale al encuentro tuyo, sale a encontrarse contigo, Dios está revelándose a ti. Cuando decíamos antes de la pausa, que Dios, cuando te da la gracia a ti de poder contemplar todo lo que hay a tu alrededor, o de hacer una revisión de tu vida misma y ver el paso de Dios en tu vida, lo que tú eres en medio de tu pecado, de tus debilidades, pero ver la capacidad de trascendencia, ver la capacidad de lucha, ver la capacidad de libertad, ver la capacidad de santidad, de deseo de infinito, como dice el catecismo. Esa es la presencia de Dios que se está revelando en ti. Sin embargo, esa revelación, mis hermanos, es una revelación gradual. En Dios todo tiene un orden.
es una revelación gradual y es una revelación que se expresa a través de palabras y a través de acciones. A través de palabras y acciones es como Dios transmite su vida divina. Y esa vida divina de Dios tiene un nombre específico. Y es un nombre que tristemente es tan importante, pero hoy en día lo manipulamos tanto y llegamos incluso a que para algunos eso significa una cosa, para otros eso significa otra. ¿Cuál es la vida divina de Dios? El catecismo nos lo dice, es el amor. A través del amor es como Dios se va revelando gradualmente y nos va enseñando qué es verdaderamente el amor, que es Dios mismo. ¿Quién es? Lo hace a través de palabras y acciones. Y para poderlo hacer a través de palabras y acciones, esa es la apuesta que yo decía, lo que Dios se la juega el todo por el todo, de enviar a su propio Hijo a estar con nosotros. El culmen máximo de la revelación tiene un nombre y es Jesucristo, el Verbo encarnado. Eso lo pueden encontrar allí en el numeral 53 del Catecismo, que nos lo explica de una manera muy linda. Cómo Dios se las ingenia y no basta solamente con colocar semillas de eternidad en nosotros y no basta con manifestarse en la creación, sino que nos revela lo que es el Padre a través de su propio Hijo. Entonces es en Jesucristo donde verdaderamente encontramos cómo es el Padre y quién realmente es Dios. No hay excusa. Entonces, como esa revelación es gradual, esa revelación es por etapas. Es decir, para que el hombre pueda descubrir la presencia de Dios en él mismo y descubrir la presencia de Dios que se revela en la creación, Dios ha utilizado y sigue utilizando diferentes etapas en las que gradualmente viene manifestando. Algunos pueden decir, algunos autores, y el catecismo lo aclara, que la revelación pudo haberse visto afectada por el pecado de nuestros primeros padres. No, señor. Por el contrario, la revelación nunca ha dejado de revelarse. Dios siempre se ha mantenido revelando. Dios siempre está buscando, ingeniando formas nuevas de estarse revelando a nosotros. Sencillamente, después del primer pecado de nuestros primeros padres, Dios sale al encuentro para salvar a la humanidad por medio de diferentes etapas que están allí en la Sagrada Escritura. A través de una serie de etapas, Dios sale al encuentro para no quedarse con el pecado de nuestros primeros padres, que obviamente por consiguiente, y como lo veremos más adelante, nos ha afectado de generación en generación. Pero sin embargo, Dios tiene respuesta a todo. Es que es maravilloso. Dios siempre sale a buscarnos, siempre sale a buscarte. No importa el pecado que tú cometas, porque tú y yo podemos ser Adán o Eva. En el hoy. Adán y Eva no se hicieron solamente hace millones de años. En el hoy, esas promesas de Dios se pueden seguir rompiendo, pero sin embargo, Dios sigue cumpliendo una promesa y siempre está saliendo al encuentro de tu vida para salvarte, para salvarme. ¿Cuáles son esas etapas? Vamos a empezarlas a enumerar uno por uno brevemente y a irlas explicando. Así que sigamos con la ayuda del Espíritu Santo, anotando. Recuerda, nido de formación hmd@gmail.com, nido de formación hmd@gmail.com, para que cualquier pregunta que vayas teniendo en el transcurso que nos vamos sumergiendo más adentro, pues nos las puedas enviar y podamos ir poco a poco aclarando esas dudas con la ayuda de Dios. Bueno, muy bien, aquí he colocado 3 de las 4 etapas en las cuales Dios se ha revelado al hombre y se reveló al hombre y que está en la Sagrada Escritura y el Catecismo nos lo sintetiza. Las he colocado, voy a ir leyendo cada una para poder entender este fragmento de palabras que he colocado y que lo he dividido, digámoslo así, con esta línea roja, esta primera etapa, y luego esta segunda, la tercera y la cuarta lo dejamos ahorita para que es el momento más especial, digámoslo, ¿sí? La más importante. Todas son importantes. La primera etapa en la cual Dios se revela es Noé. Decíamos que la revelación nunca ha sido rota, ni siquiera a partir de nuestros primeros padres, sino que todo lo contrario, Dios siempre está saliendo al encuentro de cada uno de nosotros. Ahora, podemos ver en el libro del Génesis, en el capítulo 9,
cómo Dios hace una especie de alianza, una alianza perpetua, que si ustedes y yo lo recordamos, Dios hace entre Dios mismo y todo ser viviente, y la alianza consiste en que nunca más volverá a destruir a la humanidad, y esa alianza se va a mantener hasta el fin de los tiempos. Para recordar que esa alianza existe y que ese sello de Dios está allí como su firma, Dios nos regaló un signo en la creación que se llama el arco iris, que está allí en la Sagrada Escritura. Es decir, en otras palabras más sencillas, que a pesar, o mejor, que cada vez que tú y yo veamos ese signo del arco iris en el cielo, no es otra forma que Dios te está recordando que a pesar de lo que tú seas, Dios puede reconstruir tu vida, y Dios tiene escrito algo muy especial en tu vida, y que Dios, a través de ese signo del arco iris, está depositando la gracia y la confianza en ti para que seas una criatura nueva, para que definitivamente redescubras la grandeza de lo que eres en Dios. Entonces, el primer sello de la alianza se hace a través de Noé. El segundo sello de la alianza, o la segunda etapa de alianza, se da a través de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, y Dios sella esa alianza a través de Abraham y a través de su descendencia. Es como Dios sella la alianza. A través de esa alianza entre Abraham y su descendencia es como se forma un pueblo que tiene dos características. En ese pueblo se revela la ley de Dios a través de Moisés, que aquí lo puse la palabra pueblo y ley. Pues desafortunadamente nuestra iPad no es que sea muy grande, necesitaremos otra más grande quizás para poder expresar aquí ley, el pueblo de Dios que se da en la alianza con Abraham, que parte de la alianza entre Abraham y su descendencia nace ese pueblo, pero ese pueblo Dios da a conocer su ley a través de Moisés, pero también en ese pueblo, por medio de los profetas, es como se acoge la salvación. Es decir, que de acá vienen los patriarcas de esta alianza con Abraham, y de este pueblo vienen los profetas, y vienen otros grandes hombres santos del Antiguo Testamento, venerados como santos. Ahora, la tercera etapa en la cual Dios se revela en la historia de la humanidad se llama Israel. Si nos damos cuenta, es muy bello porque todo es progresivo. De hecho, como decíamos al comienzo, que el catecismo es una enseñanza gradual, ¿no? Progresiva, sistemática. Precisamente viene de Dios, que Dios hace todo gradual, partiendo de Noé, luego hace la alianza con Abraham y su descendencia, crea un pueblo, y este pueblo tiene un nombre, que es nuestra tercera etapa, y es Israel. Gracias a la alianza que se da entre los patriarcas y los profetas, es como Dios forma, digámoslo así, un pueblo que está a la espera de una alianza nueva y eterna con todos nosotros, de un pueblo que a partir de una alianza que ha creado Dios con sus patriarcas y sus profetas, hace que ese pueblo tenga una característica muy, pero muy especial. Ese pueblo de Israel, mis hermanos, el catecismo le da el nombre de ser el pueblo sacerdotal por excelencia. Bueno, no se lo da el catecismo, está en la palabra de Dios, ¿no? Es el pueblo sacerdotal de Dios. E Israel se convierte también en el pueblo que lleva el nombre del Señor, o sea, no es cualquier pueblo, es decir, de Israel mismo es de donde vendría el Salvador, que es un privilegio muy grande, tan grande que el mismo Papa, nuestro querido Papa emérito Benedicto XVI lo decía, que el pueblo de Israel es el pueblo de nuestros hermanos mayores en la fe, por si no lo sabías. Así lo llama a Israel, y así es como nos invita a que reconozcamos a Israel como nuestros hermanitos mayores en la fe. Ahora, ¿cuál es la cuarta etapa? ¿Cuál crees tú que puede ser la cuarta etapa en la cual Dios se valió para revelarnos? Si Dios empezó con Noé, pasó por Abraham y su descendencia para crear un pueblo,
de ese pueblo escogido lo llamó Israel, y de ese pueblo de Israel genera una alianza nueva y eterna con nosotros. Entonces, nuestra cuarta etapa es precisamente esa: Jesucristo mismo. Bueno, hermanos, entonces quisiera compartirles por último, ya para cerrar este segmento, este hermoso texto bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, y dice así: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto, nos dice el catecismo, nos está recordando qué significa la última etapa, el culmen de todas las etapas en las cuales Dios se ha revelado, y esa etapa se llama Jesucristo, el Mesías, el Salvador, nuestro querido y amado Señor. En Él, nos dice el catecismo, en Cristo ya lo expresa todo. Perdón, como lo dice bien, como lo explicábamos anteriormente, la revelación de Dios es a través de palabras y a través de acciones. Cristo es la plenitud, Él lo ha dicho todo. No, dice acá el catecismo, no habrá otra revelación más que esta, Cristo mismo, que ya está en la palabra de Dios. No habrá otra revelación, ni habrá otra revelación después de Él. Con eso se cierra la última y el culmen de todas las revelaciones de Dios al hombre a través de la historia. Y en este punto yo quisiera decir algo muy importante, que el catecismo lo coloca allí, y es precisamente que no habrá otra revelación después de él. El catecismo de la Iglesia Católica nos explica en el numeral, y los invito para que lo busquen allí en sus catecismos, numeral 66 y numeral 67. La Iglesia Católica nos enseña que hay dos tipos de revelaciones: revelaciones privadas y revelaciones públicas. Revelación pública. La revelación pública es la que está en Cristo, que está a través de la palabra de Dios, y por consiguiente esa revelación ya de por sí está acabada, ya se completó, no hay que agregarle nada, ya lo que fue, y lo que ha escrito está escrito. Entonces dice el catecismo en el numeral 66 que aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada, dice el catecismo. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente el contenido en el transcurso de los siglos. En otras palabras, a pesar de que la revelación que es Cristo mismo, que es la revelación pública que se ha dado a conocer a toda la iglesia, ya está completada, necesita de todas maneras, o le corresponde mejor aún a nuestra fe católica, ir en el transcurso de los siglos, ir ayudando a ir conociendo y discerniendo y como aprendiendo el verdadero sentido de lo que están en esas enseñanzas, y que eso se ha venido dando gradualmente. Es decir, que para que a través de los siglos Dios pueda irnos ayudando a entender lo que su Hijo nos ha regalado, la Iglesia nos enseña que hay unos tipos de revelaciones que se llaman revelaciones privadas. Para eso me quiero ayudar del catecismo, que lo expresa de una manera sencilla, puntual y clara, para buen entendedor, pocas palabras. Numeral 67. ¿Qué es una revelación privada? Porque hoy en día hay muchos tipos de revelaciones, entre comillas revelaciones, porque hay que discernir si verdaderamente es una revelación, que son revelaciones privadas. Dice, numeral 67, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales
han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Eso es bien importante. Estas, sin embargo, y ojo con esto, o mejor oído, no pertenecen al depósito de la fe. Las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o la de completar la revelación definitiva de Cristo. No es su función. La función de las revelaciones privadas previamente reconocidas por la autoridad de la iglesia es la de ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia la revelación definitiva que es Cristo. Entonces, dice el catecismo por último que la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la cual Cristo es la plenitud. Eso está muy claro. La espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios a la cual yo pertenezco es fruto de una experiencia, de una revelación privada, y que precisamente como lo es todo lo de Dios, que va de menos a más en una experiencia gradual de aprobaciones diocesanas, ha venido dando sus frutos, y que no es otra cosa que de ayudar a que el fiel cristiano aprenda a amar a la Iglesia Católica. En ningún momento es la de querer pretender mejorar o superar o corregir la revelación que ya está en Cristo. No, por Dios, todo lo contrario. Es aprender, como lo decíamos en los objetivos del comienzo, coger el diamante que está allí, que es la Iglesia, que es Cristo, empezarlo a desempolvar y descubrir la belleza que tenemos en nosotros, descubrir el llamado que cada uno, que tú y yo tenemos, que aprendamos a entender, a aceptar, a vivir y a proclamar el señorío de Jesucristo en cada uno de nosotros, de manera y de la mano de la Santísima Virgen María. Esa es una experiencia de nosotros, como hay otras muchas experiencias que son frutos de revelaciones privadas y que van acompañadas por la Iglesia. Y precisamente ese es uno de los objetivos, este espacio de formación, que no es otra cosa que aprendamos a amar lo que la Iglesia misma nos está enseñando como buena madre desde siempre y desde hace cientos de años y de siglos, digámoslo así, de cientos de años en el catecismo y de siglos a través de su palabra. Así que las revelaciones privadas, mis hermanos, no son, bien lo dice el catecismo, no pretenden superar o corregir la revelación que es Cristo mismo, ¿no? Sino que por el contrario es ayudar a vivir más plenamente la revelación que ya ha sido dada, que es Cristo mismo, a vivirla en el hoy. ¿Cómo podemos aprender a vivirla en el hoy? Con esto, mis hermanos, finalizamos este programa del día de hoy. Recordemos, básicamente, haciendo como un pequeño síntesis, estábamos hablando de que el hombre es capaz de Dios, de que el hombre tiene inscrito en su corazón el deseo de estar buscando a Dios. No importa las condiciones del mundo en las que nos afanes, la ignorancia que hablábamos, la riqueza, las antitestimonios, hablábamos de que hay corrientes de pensamiento que quieren alejarnos del hombre. No interesa todo eso, siempre el hombre va a estar buscando a Dios de diferentes maneras, y que hay vías en las cuales Dios se vale para que se manifieste el hombre. Decíamos, había dos vías fundamentales: el mundo con todo su riqueza, todo su contenido, todo su orden que expresa la perfección de Dios. Dábamos unos pequeños ejemplos de cómo el mundo nos expresa la perfección de Dios, pero también veíamos que a través del hombre mismo, a través de la libertad, de la conciencia, de la aspiración hacia lo infinito, de la belleza, la verdad, la bondad, son características que lo que el catecismo llama semillas de eternidad que Dios le ha dado al hombre, y es una manera también como Dios se está revelando al hombre, pero que la mayor revelación que Dios ha tenido con todos nosotros es a través de su Hijo mismo, a través de sus palabras, a través de sus acciones, que ha sido una revelación gradual, decíamos, y que esa revelación gradual, como bien lo expresa su palabra, no va de menos a más, no es de la noche a la mañana como si fuera una varita mágica, no, es una
revelación progresiva y que destacábamos que esa revelación nunca ha sido rota por el pecado de nuestros primeros padres, sino que todo el contrario, Dios siempre sale al encuentro de cada uno de nosotros. Decíamos que habían unas etapas de esa revelación para poder llegar a la plenitud que es Cristo. La primera etapa, la recordábamos, es Noé, que es la alianza entre Dios y todo ser vivo. La segunda etapa, me ayudan ustedes allí a recordar, es Abraham, nuestro padre en la fe, que es la alianza entre Abraham y toda su descendencia para crear un pueblo que tiene una ley que es manifestada a través de Moisés y que tiene unos profetas que es para acoger la salvación. Y por último, ese pueblo viene la tercera etapa, que es en ese pueblo que se llama Israel, que es el pueblo escogido, que es el pueblo sacerdotal de Dios, que es el pueblo donde Dios mismo se va a manifestar a través de ese pueblo, y que, como lo decíamos el Papa Benedicto XVI, nuestro querido Papa Emérito, nos dice o nos invita a que recordemos al pueblo de Israel como nuestro pueblo de hermanos mayores en la fe. Y por último, la última etapa en la cual Dios sale al encuentro de todos nosotros es Cristo Jesús. Y cerramos aclarando que como Cristo es la revelación máxima, no habrá otra revelación más que esta, como lo dice el catecismo, ni otra revelación después de él, no la va a haber. Entonces, esto es lo que la Iglesia llama la revelación pública, pero también, dice él, sin embargo, hoy en día hay unas revelaciones que decíamos que son privadas, que no buscan ni pretenden ni mejorar, ni corregir, ni agregar, sino simplemente las revelaciones privadas aprobadas por la autoridad eclesiástica de la Iglesia, acompañadas siendo dóciles a la Iglesia. Estas revelaciones privadas, las verdaderas revelaciones privadas, lo único que están buscando es simplemente ayudar a entender esas palabras y esas acciones que Cristo nos ha dejado en el hoy, en lo que Dios nos ha dejado hoy. Así que, mis hermanos, eso es lo que quería compartirles para el programa de hoy. De nuestro próximo programa vamos a ver cómo se transmite esa revelación, de qué manera es que esa revelación ya se está transmitiendo en la Iglesia. Entonces allí hablaremos de la tradición apostólica, allí hablaremos de la sucesión apostólica, vamos a hablar un poquitico del magisterio de la Iglesia, vamos a terminar hablando de cuál es la respuesta entonces del hombre hacia Dios. Ya no es de Dios que se revela al hombre, cuál es mi respuesta. Entonces allá no hablaremos de revelación, sino vamos a hablar un poquito de la fe y vamos a hablar un poco de la obediencia de la fe. Bueno, ahí vamos caminando poco a poco. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, escríbanos a nuestro email, nidodeformacion@gmail.com, nidodeformacion@gmail.com. Finalizamos como hemos tratado de hacer siempre, de la mano de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Maestra y Modelo, que sea ella la que nos ayude. Así que lo invitamos para que nos acompañe con esta oración. Madre y Señora, tú la llena de gracias, por acción y gracias del que es, llénanos, Madre, de gracias. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo programa. Dios los bendiga. Chao, hasta pronto.